Este auto fue tan rápido que tuvieron que cambiar el circuito. No estamos hablando de Fórmula 1. Esto era algo mucho más salvaje. Un Mercedes olvidado, que volvió para dominar Le Mans. Después del desastre de Le Mans en 1955, Mercedes desapareció de las carreras de resistencia por décadas. Pero en los años 80 decidió volver. Y lo hizo junto a un pequeño equipo suizo llamado Sauber. El objetivo para Mercedes era claro: recuperar la gloria perdida y conquistar Le Mans otra vez. En 1987, apareció una máquina que todavía no estaba lista, pero ya prometía algo grande. El Sauber Mercedes C9 no debutó como un dominador. De hecho, al inicio tenía problemas. No era el más confiable y tampoco el más refinado, pero escondía algo que lo cambiaría todo. Bajo su carrocería había un motor V8 biturbo de 5 litros. Un motor desarrollado a partir de ingeniería pura de competición, sin concesiones, sin límites. Al inicio, entregaba una potencia brutal, pero con cada evolución se volvió algo completamente diferente. En clasificación, este monstruo podía superar los 900 caballos de fuerza, una cifra absurda incluso para su época. Pero la potencia no era suficiente, porque en resistencia no gana el más rápido, gana el que sobrevive. Y el C9 todavía tenía que demostrar que podía hacerlo. Para 1988, el potencial del Sauber Mercedes C9 ya no era un secreto. Era rápido, muy rápido. Pero en el mundo de la resistencia, eso nunca es suficiente. Ese año ganó 5 carreras y terminó como uno de los equipos más fuertes del campeonato. Pero aún había algo que le faltaba: Le Mans, la carrera que define leyendas. Mercedes decidió no correr ese año. Después de problemas en pruebas, el riesgo era demasiado alto. El C9 era rápido, pero aún no estaba listo para sobrevivir 24 horas. Pero todo cambiaría al año siguiente, 1989, el año en el que el C9 dejaría de ser promesa, para convertirse en una leyenda. El Sauber Mercedes C9 ya no era solo rápido. Ahora era imparable. Carrera tras carrera, empezó a dominar. No importaba el circuito, no importaban las condiciones. El resultado siempre era el mismo: Mercedes en lo más alto. Ya no se trataba de competir, se trataba de cuánto iban a ganar. El C9 combinaba algo que casi nunca existe: velocidad y fiabilidad. Era una máquina diseñada no solo para correr, sino para resistir. Pero aún quedaba una prueba, la única que realmente importaba: Le Mans. Pero el C9 no estaba solo. En la pista había rivales igual de peligrosos: Jaguar, con su velocidad pura; Porsche, con su experiencia en resistencia. Y ambos con el mismo objetivo: vencer a Mercedes. Pero había algo que hacía al C9 diferente, algo que los demás no podían igualar: su motor biturbo y su deseo de recuperar la gloria. Una máquina capaz de liberar una potencia brutal, en cualquier momento. Pero en Le Mans no gana el más rápido, gana el que resiste hasta el final. Y lo que pasaría en Le Mans, nadie lo esperaba. Y entonces llegó el momento: Le Mans, 1989. Mercedes llegó con un solo objetivo: ganar. Desde el inicio, el C9 marcó el ritmo. Pero Le Mans no se gana en una hora, se gana sobreviviendo, cada segundo. Mientras otros fallaban, el C9 seguía. Vuelta tras vuelta, la ventaja crecía, hasta que finalmente la bandera a cuadros apareció. Mercedes había vuelto, y lo hizo con un histórico 1, 2. Pero lo que realmente hizo historia no fue solo la victoria, fue la velocidad: casi 400 kilómetros por hora. Un nivel tan extremo que obligó a cambiar el circuito para siempre. Después de Le Mans, todo había cambiado. El Sauber Mercedes C9 ya no era solo un auto ganador, era una leyenda.
Su dominio fue tan grande que obligó a replantear el futuro de las carreras de resistencia. Las velocidades eran demasiado altas, demasiado peligrosas. Y entonces, Le Mans cambió para siempre. El C9 marcó el inicio de una nueva era. Después de él, llegó el C11 y una nueva era de dominio. Pero más importante aún, devolvió a Mercedes al lugar donde siempre debió estar. Pero más allá de las victorias, dejó algo más importante. Demostró lo que ocurre cuando la ingeniería no tiene límites. Hoy el Sauber Mercedes C9 no es solo historia, es una advertencia. Cuando la ingeniería, la ambición y la velocidad se combinan, pueden crear algo capaz de cambiar el mundo del automovilismo.